y vamos a dar inicio a lo que sería el primer encuentro de un ciclo de conversatorios. Eh, Me presento muy brevemente, y de paso señalo que nos acompaña Vanessa Cuello del área de extensión, que ella ya ha comenzado la grabación de este primer encuentro. Les decía, mi nombre es Lucas Verone y estoy actualmente ejerciendo como profesor adjunto a cargo de la cátedra de semiótica de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Ciencias Sociales, perdón, Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Así que bueno, es un placer, es un gusto tenerlos con nosotros en este primer encuentro. El ciclo en cuestión, al cual les estoy dando la bienvenida, se llama la semiótica, justamente la semiótica en cuestión, investigación y transdisciplina, ¿sí? Y es un ciclo que inicia hoy de manera virtual, y se va a continuar por 2 encuentros más, ¿sí? En el segundo encuentro, hoy nos va a acompañar, tenemos la felicidad de tener como primer invitado a el doctor Daniel Gastaldelo, ¿sí? Con el que vamos a abrir este ciclo de conversatorios, y va a coordinar el encuentro la doctora María Eugenia de San, ¿sí? Que forma parte del equipo de cátedra de semiótica de WADER, y además es colega, digamos, del doctor Gastaldelo en la Universidad Nacional del Litoral, ¿sí? Mínimamente, les decía, el segundo encuentro, este ciclo se continúa por 2 encuentros más. El segundo encuentro va a ser este jueves 19 de mayo, a partir de las 17 horas también, pero en el caso de nuestro segundo encuentro, va a ser un segundo encuentro presencial. Nos va a estar visitando el doctor Sebastián Román, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, también un investigador y docente de semiótica, y además, por supuesto, docente de la casa, docente de WADER, con un vínculo muy largo además con nuestra propia cátedra, ¿no? Así que bueno, bienvenidos. Antes de darle, como ustedes saben, en este tipo de entornos virtuales, o por lo menos lo que nos ha dado la experiencia en nuestros últimos 2 años, es que en estos entornos el tiempo vuela, literalmente, así que me interesa darle la palabra casi inmediatamente a la anfitriona de este encuentro, a María Eugenia, y a nuestro invitado, a Daniel. Pero bueno, simplemente comentarles que de lo que se trata un poco este ciclo, se plantea como 2 mínimos objetivos. Por un lado, se trata de intentar abrir un espacio de invitación, y un espacio de hospitalidad, al cual puedan concurrir, digamos, colegas que estén trabajando en el campo de la semiótica, y además que están trabajando en instituciones que son cercanas a WADER, como puede ser la Universidad Nacional del Litoral, como puede ser la Universidad Nacional de Entre Ríos, o como eventualmente puede ser otras universidades, digamos, cercanas a esta zona, ¿no? Que puedan verse como espacios académicos de la región, para de alguna manera conocerlos y escucharlos, si se quiere, en un contexto que ya no sería el contexto de la cátedra, por así decirlo, sino un contexto un poco menos estructurado, ¿sí? O en todo caso, un contexto no estructurado por una lista de contenidos, si ustedes quieren, y por un plan de cátedra, sino un contexto más informal, de tipo cercano a lo que podría ser la lógica de una conversación, para conocerlos tal vez, o para que puedan compartir con nosotros todo lo que tenga que ver con un recorrido, ya dentro del campo de la semiótica, con una experiencia investigativa y formativa muy interesante, y bueno, para ir creando, si se quiere, una especie de red de voces, si ustedes quieren, una red de intervenciones. Y por otro lado, ¿no? Así como se trata de abrir un espacio para invitar a estos queridos colegas o queridas colegas, por otro lado también de lo que se trata es de, de desarrollar una indagación, ¿no? De desarrollar una búsqueda
que tenga que ver con la semiótica, ¿sí? Que tenga que ver con la semiótica, y una búsqueda donde un poco de lo que se trate es de intentar ser fieles a cierta vocación que habita en la semiótica casi desde sus inicios, que es una vocación de interdisciplina o una vocación transdisciplinaria, que no solo tiene que ver con la identidad de la semiótica como campo de conocimientos, sino también con el lugar que ocupa la cátedra de semiótica dentro de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de Wader, ¿no? Porque como ustedes saben, y si no saben, rápidamente se los comento, en el caso de las carreras de la facultad, semiótica forma parte de lo que sería el tronco común, ¿no? O sea, el conjunto de materias que cursan los estudiantes que han elegido cualquiera de las carreras que se dictan en la facultad, con lo cual esta vocación transdisciplinar o interdisciplinar tiene que ver también con la identidad de nuestra cátedra, ¿no? De la cátedra desde la que estamos proponiendo este ciclo de conversatorios. Y en todo caso de lo que se trata es de tratar de abrir la indagación acerca de la pertinencia, la relevancia o si ustedes quieren, la significatividad de los problemas de la semiótica o de los desarrollos de la semiótica o de ciertos marcos categoriales que vienen de la semiótica respecto de eh, ciertas cuestiones sociales que tal vez urge afrontar, o respecto de ciertas cuestiones vinculadas a la formación de nuevos investigadores, o formación de docentes, o formación en última instancia de nuevas generaciones, ¿no? Entonces un poco la pregunta es por la significatividad de la perspectiva semiótica, ¿no? O sea, tratar de poner en valor esta perspectiva, y la naturaleza transdisciplinar o interdisciplinar de una perspectiva como la de la semiótica. Así que bueno, esos son un poco los dos objetivos que guían el ciclo que se abre hoy, ¿sí? Una invitación a construir una red para escucharnos, para compartir experiencias, recorridos, reflexiones, problemáticas, y por otro lado, intentar ir construyendo una trama que tenga que ver con la posibilidad de rescatar la perspectiva semiótica en relación a cuestiones que van un poco más allá del propio campo disciplinar. Dicho esto, me complace, mientras se sigue sumando gente al encuentro, me complace mucho dejarlos en compañía de Eugenia y de Daniel. Bueno, muchas gracias, Lucas. Bienvenidos a todos. Como les decía Lucas, mi nombre es María Eugenia de Sam, participo de la cátedra de Wader, de la cátedra de semiótica, uno de los primeros espacios académicos de trabajo. Participo también de la cátedra de semiótica de la UNER, y hace muchos años también soy compañera de cátedra de Daniel Gastaldeno. Les voy a hacer una breve presentación de Daniel, y después vamos a dar inicio al ciclo. Daniel Gastaldeno es doctor en semiótica por la Universidad Nacional de Córdoba, maestrando en políticas científicas por la UBA, profesor en letras y licenciado y analista en informática aplicada por la UNL, profesor ordinario de semiótica general y de los seminarios de semiótica específica, profesor de los seminarios, y de la educación a modalidad de distancia de la UNL virtual y de problemática de las artes, un enfoque semiótico del doctorado en artes. Fue director de educación a distancia en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Es miembro de comités editoriales de revistas científicas especializadas en el campo de los estudios semióticos, director del Grupo de Investigación en Semiótica, director de la colección de estudios semióticos de Ediciones UNL y de los foros de cine y semiótica y educación. Está a cargo de tramos específicos de investigación en proyectos de educación e institucionalización de la semiótica en la Argentina, asesor científico de la Universidad Atlántida Argentina, miembro del comité directivo de la Asociación Argentina de Semiótica. Todo esto y sobre todo un amigo y compañero con el cual venimos compartiendo muchos de estos espacios
casi hace 12 años. Voy mirando la computadora para poder sacar cuentas. Bueno, un poco esto que comentaba Lucas, que nos convoca. Quería, María Eugenia, discúlpame, Sí, una sí, sí, brevísima interrupción. sí. En principio, algo que olvidé en la presentación, movido por la urgencia, agradecer a la gente de Extensión, porque esto nace como un proyecto de extensión de cátedra, sobre todo, bueno, a Daniel Amarillo, que nos acompañó en la organización del ciclo en un principio, y ahora a Vanessa Cuello, que nos está acompañando, ¿sí? Y grabando la reunión, y de paso avisar a los asistentes que Vanessa acaba de compartir en el chat un link, un formulario para que puedan completar ese formulario y así dar cuenta de la asistencia, porque como ustedes saben, se van a entregar certificados de asistencia a esta actividad. Así que simplemente era para avisar eso y aprovechar y agradecer a quienes nos acompañan. Todo tuyo. Perfecto. Gracias, Lucas. Bueno, como les comentaba entonces, Lucas nos convoca estas ganas de seguir compartiendo redes y seguir compartiendo espacios. Una inquietud que surgió también hace algunos años, en el 2016, que tuvimos el lujo de poder organizar en Santa Fe y en Paraná el Congreso Nacional Argentino de Semiótica, y que nos inquietaba un poco esta necesidad de construir puentes entre las dos costas del litoral, y bueno, ahora a la distancia podemos repetir estos espacios de Santa Fe, Paraná. Veo gente de las cátedras de Wader, de compañeros y alumnos de UNL, gente de UNER, así que nos alegra recibirlos a todos. Bueno, bienvenido Daniel a este espacio, muchas gracias por acompañarnos y por abrir este ciclo. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien, no? Sí, se escucha. Bien. Bueno, no, gracias a ustedes por haberme invitado, por haberme tenido en cuenta para abrir este ciclo, que como decía muy bien Eugenia, es muy necesario porque los espacios se van renovando, los estudiantes van circulando y las disciplinas se van modificando también en su interior y en su diseño, y es muy importante que nos demos el tiempo para conversar sobre estas cosas, sobre estas cuestiones. También quiero saludar a todos los que vinieron, los que se hicieron presentes de otras provincias y de otras instituciones. Veo gente de Rosario, de Santo Tomé. Bueno, tenemos esto es lo bueno de que nos dejó la pandemia, ¿no? Poder contar con estas tecnologías para que personas que no pueden acercarse físicamente por tiempo o por espacio lo puedan hacer de esta manera. Así que bueno, agradezco a todos por el tiempo que nos están dando y también a ustedes por haberme convocado. No sé qué tengo para decir a todo esto. Bien, ¿Qué puedo ser yo? Tengo que ser más formal. Vamos a empezar a hablar un poco. Bueno, un poco cuando conversábamos con Lucas y con Daniel sobre este encuentro, pensábamos en aquello que caracteriza un poco la trayectoria, la formación y los espacios de trabajo de cada uno de los invitados a este ciclo. Cuando conversábamos particularmente con Daniel, decidíamos darle lugar a una experiencia con la cual iniciamos prácticamente todos los años el cursado de la Cátedra de Semiótica General en la carrera de Letras, y que es hacer una narrativa, ¿no? de cómo se van construyendo y formalizando, institucionalizando las experiencias de formación y las experiencias de investigación en las cátedras universitarias, y pensar en los distintos espacios, intercambios y modos de interacción que permite generar las instituciones universitarias. Como veíamos recién en el breve currículum que nos acercó Daniel, su formación inicial es heterogénea, paradójicamente con una formación en el área de la tecnología y en el área de la semiótica. Entonces, una de las primeras preguntas que
le quería plantear a Daniel y que él nos comentara un poco cómo fue su primer acercamiento al ámbito educativo, de las problemáticas educativas, y de la semiótica en particular, y de la enseñanza de la semiótica. Bien. Yo creo que esto puede servir mucho a personas que se están iniciando, que están pensando en cambiar de carrera, o que están en crisis con sus carreras o con sus trayectos educativos. Y es que todo sirve en la vida. Nada más que todavía en el estado en el que estamos a veces no llegamos a vislumbrar cómo vamos a encauzarnos o en qué consistirá nuestra vida adulta, ¿no? El currículum, cuando uno mira mi currículum, lo primero que, hasta yo por ahí miro mi currículum y digo, ¿qué es esto? Es una mezcla de un montón de cosas que parecería que no tienen nada que ver, cuando en realidad lo que no tiene nada que ver es la distribución del conocimiento en áreas, ¿no? Cuando uno empieza a especializarse se va dando cuenta de que todas las áreas del conocimiento son fructíferas, independientemente hacia qué lado luego se especialice. Cuando yo terminé la secundaria, no tenía ni idea de lo que era un libro, me refiero a un libro físico, un libro. No había tenido mucha formación en literatura, ni en lengua, y bueno, había que decidir qué hacer, y empecé a estudiar química, ingeniería química porque me gustaba. Me fue re mal, recontra mal, no llegué a durar un cuatrimestre, y empecé informática porque podía empezar, porque estaba ahí y lo hice. Y me fue muy bien, y me gustó mucho lógica, una disciplina que yo no conocía, y bueno, también fue eso acompañándose de una vida de una actividad económica, porque gracias a ese conocimiento yo empecé a poder dar clases a otros compañeros que estaban haciendo lógica y que no entendían. Me llevaba muy bien con la programación, me llevo muy bien con la programación. Y bueno, cuando estaba terminando informática, empecé a trabajar en ingeniería, en el área de ingeniería del túnel subfluvial, del lado de Paraná. Yo programaba y trabajaba con dos chicos que eran ingenieros en electrónica, y me aburría viajando. Yo soy de Montevera, un pueblo que está acá cerca de Santa Fe. Me aburría viajando desde Montevera hasta Paraná, entonces un día entré en un canje y agarré un libro y me lo compré y empecé a leer, y era el primer libro que yo técnicamente me decidía a leer. Y ahí conocí a Borges. El primer cuento que leí en mi vida fue Tlönnullvar Orbis Tertius, no entendí absolutamente nada, y me dio curiosidad. La literatura de alguna manera abrió un campo de actividades, entre las actividades artísticas, que me llevó al teatro, me llevó al cine. Yo no tenía acceso a todo eso. Conocí gente que hacía eso, conocí gente que estudiaba eso, y estuve un par de años dando vueltas, y en el 99-2000 empecé letras, con mucha dificultad porque trabajaba en Paraná, y cuando me di cuenta estaban promediando la carrera, y en ese momento semiótica estaba en otro lugar del currículum. Era una materia que solamente cursaban los que se decidían a hacer la licenciatura en letras, y estaba en el último año, o en el cuarto año, una cosa así. Ahí conocí semiótica, y me gustaba porque me apasionaba en realidad, porque Peirce me abrió toda una forma de entender desde la lógica el mundo y las problemáticas sociales, el arte y los comportamientos humanos.
Y cuando me di cuenta, estaba trabajando en informática y educación, en educación a distancia. Estaba estudiando PERS porque tenía ganas, como podía. Y al poco tiempo me sumé a un equipo de investigación. Esa etapa fue muy rápida, porque me sumé a un equipo de investigación, luego me sumé a la cátedra para colaborar estaba en ese momento en la cátedra reemplazando a Carlos Caudana, que fue que creo que es el motor de todo esto. Y con Carlos trabajé desde el 2008 hasta el 2010, que fue el año en que falleció. Y en 2008, en 2007 había empezado la maestría en política científica y en 2009 empecé el doctorado, no, 2010 empecé el doctorado en semiótica. Y en el 2015 defendí la tesis del doctorado. Y todo eso se fue dando así de una manera muy vertiginosa, muy rápida. Y bueno, ahí nos conocimos con Eugenia por eso decía que hace 12 años que estamos trabajando. Creo que Eugenia es de las relaciones más largas que he tenido. Y también ahí la disciplina empezó a tomar su lado vinculado con la educación, empezó a tomar forma, pero en el diálogo con Carlos, en la conversación y en la práctica, y en verlo a Carlos dando clases, y fuera de clases, cómo pensaba él la educación, cómo pensaba la formación, cómo él entendía que no había recursos humanos sino personas del otro lado, y cómo, creo que eso a mí me marcó muchísimo, ¿no? O sea, primero ingresé al mundo del conocimiento en general, probando con distintas disciplinas. Después cuando encontré una, que fue una carrera que fue de letras, me especialicé en semiótica porque me gustaba y porque me apasionaba, cosa que no le pasaba a mis compañeros con PERS, como me pasaba a mí. Y después, a medida que fue avanzando el tiempo, fui aprendiendo cómo entender el espacio del aula, los espacios de formación, siempre teniendo como norte la experiencia de haber vivido con Carlos, de haber compartido un aula con él, que fue muy poco tiempo, fueron 2 años, pero en los cuales él me enseñó mucho porque era muy generoso y era muy abierto al diálogo y a la construcción. Y yo creo que gran parte de lo que yo hago actualmente se debe a él, ¿no? Y sobre la formación en sí, todavía creo que me estoy formando. Yo todavía tengo el concepto de que soy un estudiante avanzado, no soy un profesor. En los términos tradicionales, ¿no? Quienes han tenido clases conmigo saben de lo que hablo, porque siempre estoy desde el lugar de la duda, no desde el lugar de la aceleración, sino desde que ha leído un poco más, le ha tocado leer un poco más, porque tiene más años, pero que está abierto a los replanteos y a la incógnita y a la experimentación, así como lo hice con mi carrera y con mi vida durante todo este tiempo, que fui experimentando con un montón de disciplinas. Creo que emulo ese gesto a veces sin querer dentro del aula, ¿no? Y fuera del aula también. Y creo que por eso también los estudiantes responden como responden en el verbo del tiempo, ¿no? Cómo se va formando esos pequeños grupos y esos, bueno, no tan pequeños grupos, pero esos grupos de estudio y de formación más allá de las aulas. Me interesaba ahí eso, Daniel, que tiene que ver con la etapa esa de formación permanente y continua,
precisamente por ese lugar a veces tan fuera de campo, ¿no?, de los estudios semióticos, por lo que vos relatabas y contabas, a veces arribamos a una perspectiva semiótica de una manera azarosa, y me interesaba esto que vos mencionabas, ¿no?, de cómo a veces los espacios se construyen en los intersticios, ¿no?, fuera de campo, fuera del aula, en una conversación, en un encuentro fortuito, casual, pero que deja alguna marca, alguna duda, alguna inquietud, donde no percibimos la disciplina como tal, sino más bien ese motor de la duda, esa duda que queda abierta, que se inicia en una conversación y, como decía Fernando Andach, continúa, en todo caso, una conversación. Y me interesaba precisamente esos lugares de los intersticios, ¿no?, ese lugar del afuera que después se te materializa o se concreta en espacios institucionales o no, pero qué es lo que sucede, ¿no?, en esas charlas, en esas conversaciones, qué es lo que se puede generar por fuera de los espacios estructurados o institucionales y que de alguna manera tienen una pertinencia semiótica, digamos. ¿Es una pregunta Es una pregunta. o estás completando la idea? No, Es no, una no, pregunta. sí. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué es lo que se genera? Sí, Creo que en lo que esos se genera es espacios. sentido. Ujú. Creo que lo que se genera es sentido. El aula termina siendo una excusa para encontrarse, un espacio para vincularse y poner sobre la mesa un montón de problemas que en ese momento a esos estudiantes los estaban atravesando. Eh, eh, y luego el diálogo empieza en el aula y en algún momento empieza a como a dispersarse en otros espacios. Yo me he encontrado con estudiantes en distintos lugares y es ahí donde empiezan a darse las charlas más interesantes, donde primero se dan cuenta de que uno es un ser humano, no está embestido de un aura de profesor, sino que uno es una persona que también va al súper, que va a eventos culturales, que anda por la calle, que sale a la noche a comer, y esa cercanía creo que genera un sentido y que creo que los estudiantes valoran igual o tal vez más que, cuando están en el aula, ¿no? Valoran mucho el trabajo en el aula, pero le dan otro carácter cuando ya empiezan a encontrarse con uno en otros espacios y acercarle preguntas sin esa cosa que tiene el aula a veces, o que tiene la facultad, o que tiene la institución, de acallar el sentido propio, y encuentra un interlocutor del otro lado. Y luego ese interlocutor lo remite a textos, a películas, a obras de teatro, a pinturas, a cualquier cosa que puede estar sucediendo a su alrededor, y siempre se da desde la informalidad, ¿no? Por eso decía que creo que el espacio del aula es una excusa o es un primer paso, porque la construcción del sentido participa en muchas otras cosas. De un sentido que no es necesariamente el sentido que tiene la institución, ¿no? Eso quiero remarcarlo. Porque la institución tiene una función y genera sus propios mecanismos para cumplir esa función y llegar a ese objetivo, que es acercarle un conocimiento a un futuro docente, un futuro investigador, para que con ese conocimiento luego tenga un espacio en el mundo laboral, que en este caso está vinculado con las ciencias sociales y con las humanidades. Me estoy refiriendo a letras, ¿no? Pero los estudiantes van buscando otras cosas también. Y se dan cuenta que con la semiótica al menos pueden hacerse preguntas sobre otras cosas, ¿no? Que la semiótica está disponible para que se puedan intervenirla y puedan apropiarse de ella
como área de conocimiento desde el lugar que puedan, que sepan, siempre para al acercar de algunas respuestas, pero para ampliar las preguntas, sobre todo para ampliar las preguntas. Y creo que está fuera de la institución porque no es el rol de la institución el que se cumple. La institución acerca la disciplina, creo, ¿no? Pero después el trabajo, el otro trabajo de construir sentido está precisamente en la experiencia personal, en la charla, en la conversación, como Diana Gamblón, que tanto nos ha enseñado sobre educación, ¿no? Todo se da, el lugar donde se juega el sentido es en la conversación. Y bueno, la institución tiene sus límites para construir, sostener en el tiempo y definir esa conversación. Por suerte, porque si no estaría normalizada esa charla y se estarían, no estaría dando su efecto, no estaría cumpliendo su rol. Así que mucho de lo que se construye en torno a la disciplina, vinculado con la formación, tiene que ver con la conversación personal, con el sentarse y charlar con los estudiantes que, que nos detienen en la vida, en el transcurrir de la vida, y nos hacen una pregunta y nos sacan charla y no tenerle miedo a esa charla y, y mostrarles que la disciplina sirve para un montón de cosas que no necesariamente sean aprenderse una categoría e ir a rendir y aprobar. ¿Cómo se orientan, cómo se articulan o cómo conviven estos primeros pasos de la formación con otras etapas a veces necesarias, a veces forzosas y a veces tortuosas del paso por las instancias de institucionalización? Vos has trabajado en equipos de investigación, donde, bueno, uno de los abordajes, una de las perspectivas son las etapas o las instancias de institucionalización de la semiótica o de las disciplinas en las universidades del país. ¿Cómo se articula ese primer paso con esta segunda etapa necesaria si hemos transitado, estamos transitando una vida académica, digamos? ¿Cómo se articula ese momento de esa etapa de investigación con qué, perdón? Con las etapas de institucionalización, con los momentos de institucionalización. Me falta una etapa. ¿Cómo se articula qué con qué? La primera etapa de la formación o del deslumbramiento, como dirías vos, en términos Ah, me diría cartesianos, Roland Barthes, ajá, sí, con la segunda etapa. la institucionalización. Bueno, por empezar es un tema un poco aburrido. ¿Por qué? ¿Por qué es un tema aburrido? Porque en realidad, como somos poquitos, y esto es una cuestión burocrática, puramente burocrática, como somos poquitos, no alcanzamos a construir un área de conocimiento como si pasa en lingüística o en las literaturas. Somos dos y con eso nos tenemos que arreglar para construir, sostener en el tiempo la materia, los seminarios específicos y demás. Y esa cantidad tampoco alcanza para tener un proyecto de investigación propio. Entonces nos convocaron para otro proyecto de investigación que tiene que ver con la institucionalización de la lingüística y los estudios literarios, dirigido por Analia Gerbaudo, actualmente, es el que actualmente pertenecemos, y ahí Analia Gerbaudo también con mucha generosidad me dice, este es tu espacio, haz lo que quieras, convocar quien quieras, pero es un espacio que depende de otro gran proyecto, un megaproyecto, es un proyecto radicado en Lyon, en Francia. Bueno, es una locura de presupuesto, de gente, entran todos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué digo que es aburrido? Porque no lo armamos nosotros. Si a mí me preguntas qué me interesaría investigar ahora, a mí me interesaría investigar los transmedia, la explosión del sentido a través de las redes, no sé, la construcción de algo de inteligencia artificial,
preguntas que todavía desde la informática y las ciencias exactas no se han hecho y que tienen inherencia y competencia en la filosofía y en la semiótica. Bueno, pero como dependemos de otro proyecto, tenemos que desarrollar nuestras preguntas y nuestras inquietudes en este proyecto que es el de institucionalización e internacionalización de los estudios semióticos en la Argentina. Que es un tema que a mí me interesó en su momento cuando yo hice mi tesis de doctorado, que tenía que ver con cómo se enseñaba Peirce en la Argentina, cómo se enseñó Peirce en la Argentina entre 1910 y 2010. En ese momento me parecía una pregunta válida porque tenía que ver con algo que me estaba atravesando en esa instancia, y era ¿por qué yo estoy leyendo este apunte y no otro? ¿Por qué estoy leyendo este autor que me habla de Peirce y no a otro? ¿Cómo llegó este autor a mis manos? Y demás. Eso funcionó como un antecedente para que ingresemos en este actual proyecto, ¿no? Y en ese proyecto estamos trabajando con Hernán Hirschfeld, que está haciendo su tesis de doctorado, ampliando este horizonte que yo dejé sentado en esa tesis de doctorado y articulándolo con el proyecto de investigación. Pero, si vos me preguntás qué haría yo con mi formación anterior y en qué investigaría, mi respuesta sería esa. Tratar de hacer el máximo esfuerzo posible para distanciarme de lo que está ocurriendo actualmente en la construcción de la significación actual, sobre todo en un momento como este, de pandemia y pospandemia, y de una cuenta regresiva para el ecosistema, que es lo que se está construyendo a nivel social, hacerle grandes preguntas a la sociedad sobre por qué vivimos lo que vivimos y por qué no nos estamos dando cuenta a tiempo eh, que, que, que factores están operando ahí, o qué pasa con la inteligencia artificial, qué pasa con los transmedia, qué pasa con las redes sociales. Creo que hay muchísimo para indagar en esos espacios que todavía no están siendo investigados más que por las áreas de comunicación, ¿no? Cuando para mí es un fenómeno que tiene que ser abordado por la semiótica desde algunas otras perspectivas. No estoy diciendo que no haya gente que no lo esté haciendo. Yo creo que hay que seguir avanzando en los que ya están trabajando en casos específicos y hacerse grandes preguntas sobre eso. ¿Qué perspectivas, qué miradas específicas, digamos, de la semiótica te parece que deberíamos explorar o abrir respecto a estas problemáticas sociales? Y para mí, primero las relaciones interpersonales mediadas por tecnología, que no son nuevas, por lo que ha cambiado son las tecnologías, ¿no? Pero volver sobre eso que dejó planteado Verón en la Semiosis Social 2, es sobre cómo vivimos con otros y qué sentido le damos a nuestra vida y a la vida de los otros en este contexto más cercano, más actual, ¿no? Creo que eso es una perspectiva que hay que retomar, la que dejó Verón sentada y que está siendo muy estudiada como decía, por las cátedras de comunicación, pero solamente por las cátedras de comunicación. No he visto esta bibliografía circular en otras instituciones o en otras carreras, como son las de, qué sé yo, dirección de empresas o de organizaciones sociales, en politología, bueno, en medicina. Perdón. Creo que la reflexión, este tipo de reflexión nos va a llevar a una reflexión ética y sobre el ejercicio de la propia profesión, que creo que es una demanda urgente que tiene que salvarse, ¿no?
por lo pronto me parece que esa es una de las perspectivas. Y la otra perspectiva también es la que dejó sentada Lotman, sobre cómo evoluciona la inteligencia humana, ¿no? Cómo se transforma, más que cómo evoluciona. Él habla de evolución, pero cómo se transforma la inteligencia humana en el tiempo, es también, creo que, una pregunta que debemos instalar. Y ahí es donde aparece la necesidad de estudiar los tipos de inteligencia dentro del ecosistema de inteligencia en el que vivimos. Que ya es una pregunta que había dejado Peirce planteada también, ¿no? Cuando hablaba ya desde la noción de interpretante, ya te dabas cuenta que él ya estaba pensando en una inteligencia no humana, no necesariamente humana. Entonces creo que hay que volver sobre esas cuestiones, ¿no? O investigar esas cuestiones. ¿Por qué estamos hablando de investigación? No, creo que volvemos sobre ese desfasaje que veíamos hace un momento, que vos decías, bueno, las instancias de institucionalización a veces son aburridas, Sí, sí. y ese Son desfasaje siempre aburridos. que hay entre lo que vos planteabas a veces, ¿no? La evolución del conocimiento, la evolución de las formas de producción del conocimiento, la aceleración en la evolución de la inteligencia humana, y muchas veces, ¿no? Ya lo planteaba Eco también, ¿no? De la Sí. lentitud de las formas burocráticas de la institucionalización, no solo académica, sino, como vos planteabas recién, del resto de las instituciones sociales, ¿no? Lo que tiene que ver con el Estado, con las áreas de salud, con las áreas de seguridad, es decir, de qué manera se nos plantea a nosotros el desafío de que esa aceleración en las formas de producción de conocimiento puedan tener un impacto real en las instituciones. Creo que la pandemia, como vos decías, nos ha hecho casi como un paso obligado en esa readecuación de lo institucional a otras formas del conocimiento. Sí, y que me parece que ese paso obligado es como un poco maquillaje, porque Sí. hay como una tendencia a volver a las formas y a las estructuras habituales, tradicionales, digamos, que espero que no le funcione, que no funcione, que se terminen instalando nuevas formas de acceso, de circulación al conocimiento, pero sobre todo para promover la cercanía con el otro, ¿no? El hacerse preguntas con otros, que creo que es, para mí, la gran propuesta que siempre deja la semiótica, como otras disciplinas también lo hacen. Y sí, y la burocracia obviamente siempre ralentiza absolutamente todo lo que toca, ¿no? Vos hablabas hoy de que tuvimos el privilegio de en 2016 hacer el Congreso Nacional de Semiótica en Santa Fe y Paraná. Y en 2018 hicimos un coloquio, el primer coloquio de semiótica, en donde estaban invitados estudiantes, profesores, teníamos todo a disposición, pero la burocracia fue ralentizando absolutamente cada una de todas las instancias que se iban proponiendo para llegar a concretar eso. Si en ese momento hubiéramos contado con esto, con estas tecnologías, lo hubiéramos hecho fácil, rápido, solos, ¿no? Y fíjate que muchas veces la burocratización también promueve estudiar cosas que a lo mejor a muchos no les interesan, pero por muchas cuestiones tienen que ahondar. Es muy importante este tema de la libertad de la investigación, ¿no? CONICET, tenemos la suerte de tener una universidad pública, y tenemos la suerte de que haya una institución como CONICET que les pague un sueldo a los investigadores para que investiguen y produzcan conocimiento. Pero también está el problema de cómo te encorsetan algunas instituciones para que cumplas con ciertos tiempos, con ciertas formas,
yo tuve el privilegio de haber sido rechazado por CONICET, la única... No me presenté. Sí, me presenté. No me presenté. No me presenté. Porque yo ya me rechazaron ya tenía que tener menos de 30 y pico de años y yo ya los había cumplido. Entonces me rechazaron desde el momento que yo estaba leyendo el papel directamente. Entonces, por suerte, yo tuve la libertad de hacer mis carreras en los tiempos que yo podía y en los tiempos que yo quería. Y me posgradué mucho más rápido que los que habían estado becados, ¿no? O sea, por ahí CONICET, que digo, tenemos la suerte de tener a CONICET y tener a la universidad pública, pero también tienen sus cuestiones que hay que revisar en sus políticas de formación para que cada uno del trayecto que pueda, que sienta y que le dé sentido a su tiempo invertido dentro del sistema educativo. Sobre todo para que surjan preguntas legítimas, perdón, para que surjan preguntas legítimas, y las preguntas legítimas llevan tiempo de maduración, ¿no? Y a veces los tiempos que ponen las instituciones no son los que tienen las personas, ¿no? ¿Cuáles son esos espacios no formales, que están abiertos, o experiencias en las cuales has participado o has organizado, que nos aporten experiencias en cuanto a esto que vos decís, no encasillar el conocimiento, no condicionarlo a tiempos de presentación de informes de avances, sino que espacios más dinámicos, más abiertos y, como siempre decimos, más colaborativos en cuanto a la producción de conocimiento? Mira, tengo dos espacios así. Uno es de docentes, que son de docentes que fui conociendo en el doctorado, en los congresos, todos colegas de una segunda o tercera generación de profesores de semiótica, que tenemos todos más o menos la misma edad, y que conformamos la red de cátedras de semiótica, y tuvimos como un nombre, pero que somos básicamente amigotes, así que nos gusta la semiótica, que investigamos en el área y formamos en el área, y vamos compartiendo materiales, experiencias, procesos, y están repartidos en todo el país, ¿no? Tucumán, Chaco, Misiones, San Luis, Córdoba, sobre todo Córdoba, que es donde está el doctorado. Ese es uno, de producción muy fructífera para los que nos entendemos como educadores en la disciplina. Y después el otro, que es el que yo más quiero, y es el que más satisfacciones me ha dado. Bueno, después está, perdón, el de la formación de las personas que nos han seguido a lo largo de los años y que terminamos formando de manera casi artesanal, que son quienes nos suceden, ¿no? Quienes están haciendo el aguante atrás y que se sostienen en el tiempo. En nuestro caso particular, al menos conmigo, es Bettina Kessler y Hernán Hirschfeld, que son como mis chicos, así, los que yo he criado. Y bueno, y después el otro que te decía que más satisfacciones me ha dado fue el grupo de investigación en semiótica, que surgió también, creo que fue un error de la Matrix ese, porque surgió como Carlos Caudana, el año de su fallecimiento, él fallece en diciembre de 2010, y terminando ese año, él logra que se construya el CEDIS, o CEDES, que era el Centro de Estudios de Discursos Sociales. En sociedad. Y en el, no sé cómo se le llama, el estatuto
de los centros, se decía que se podían crear grupos adentro del centro. Entonces el CEDIS creó 3 grupos, uno de historia, y otro de teatro, creo que era, no me acuerdo, y el otro de estudios semióticos. Y nos dejó, les cuento a todos, nos dejó Eugenia y a mí, así tomen con estos ustedes. Y bueno, y ahí estaban participando un par de estudiantes, no sabíamos muy bien qué hacer con ese centro. Y bueno, por vueltas de la vida, eh, estuvimos un tiempo sosteniendo ese espacio, luego ese espacio que se fue como diseñando, no, se fue cargando de sentido, vamos a decirlo así. Se fue De cargando de experiencias, sentido. de ¿Eh? experiencias, de Empezó, experiencias. claro, porque fue como un espacio de encuentro entre estudiantes que tenían interés por la disciplina. Y un año eran 4, al otro año eran 6, después eran 10, después eran 15. Cuando nos dimos cuenta eran alrededor de 25 estudiantes de letras, que para 25 estudiantes de letras, 25 en la población de letras es un montón, es un cuarto de la matrícula de primer año, digamos, y, y es la mitad de la matrícula del segundo año. Y bueno, después vos, Eugenia, tuviste que viajar también, te instalaste en Buenos Aires, yo me convertí en padre soltero de ese espacio, y también empezamos como a generar reflexiones y los estudiantes traían sus problemáticas y yo trabajaba con cada uno de ellos esas problemáticas que querían luego llevar al papel para llevarlo a un congreso, publicar en una revista, publicar en algún espacio, o no sé, una contratapa de un libro, una introducción, un examen. Era como un espacio de consulta semiótica en donde nos juntamos uno por uno a desarrollar algo. Y ahí después íbamos en colectivo a Tucumán al primer encuentro de estudiantes de semiótica. Creo que éramos 15 los que fuimos a ese encuentro. Después fuimos a Misiones. En 2017 fue a Tucumán, y en 2019 creo que fue, o en 2019 fue 2018 fue el de Misiones y 2019 fue el de Chaco, o al revés. Una cosa así, no tengo acá las cifras, ni los años. Pero siempre había espacios para que los chicos del grupo de investigación en semiótica pudieran participar, pudieran conocer a otros compañeros de semiótica, interesados en la semiótica. Y una cosa importantísima, que creo que yo dije cuando abrí la jornada, el coloquio de semiótica en 2016, era que el grupo era un grupo que estaba abierto para que cualquiera pueda ingresar con un interés auténtico, pero que también se puedan ir de ahí. Para que sea un espacio de paso, de pasaje, un punto de pasaje. Porque el conocimiento no se construye, o la investigación libre no se construye convenciendo, manipulando a los estudiantes para que se queden en un espacio y para que ese espacio nos dé réditos institucionales, sino para que les sirva a los estudiantes. Lo mismo pasa con la publicación hoy hablabas cuando me presentabas del espacio de las publicaciones de estudios semióticos, un proyecto de Carlos, en donde los autores íbamos a ser él y yo. Carlos ese año fallece, y yo a los 2 años termino el primer tomo. Y el segundo tomo ya lo escribí con
en coautoría. Y el tercer tomo ya lo escribieron los estudiantes. Los escribí yo por los estudiantes, es decir, los estudiantes me traían sus capítulos, los leíamos, los corregíamos, los mandaba a leer de nuevo, yo me sentaba a estudiar con ellos. Y aparece También, el nombre de ellos. y aparecen los nombres de ellos, que Como son, autores. en definitiva, todo lo que hacemos lo hacemos por los estudiantes, ¿no? O al menos esa es mi premisa. Si algo no puede ser un conocimiento del estudiante no puede ser rédito del estudiante, no tiene sentido, es un delirio. Porque parece que no, pero pasa en muchas instituciones donde aparece el nombre del director del proyecto, aparece el nombre del director de la colección, y lo escribieron otros, tal vez, ¿no? Y me pareció como que esto era un aprendizaje que podía, una aventura, en la con un aprendizaje de por medio en la que ellos aprendían y yo también aprendía, ¿no? Nos pasó con muchas cosas, bueno, cuando teníamos que juntar plata para ir de viaje, que armábamos la Senior Fest, yo aprendí a gestionar, aprendí a buscar contactos para conseguir espacios, para la decoración, este, para la difusión y todo eso. Y ahí te das cuenta que esto que dije al principio, la formación en semiótica pasa más que nada por el sentido y que se le va dando fuera del aula y por los hechos que le van dando sentido, ¿no? Un docente te puede decir, sí, la semiótica te sirve para todo, pero si no lo ves haciéndolo, si no está al lado tuyo, es como que no terminas de completarse, no se termina de completar el sentido ahí. Y bueno, y eso es, esto creo que cierra antes de la pandemia, en 2019, con una experiencia en la que yo tuve el privilegio de sumarme, y era que mis alumnos, mis estudiantes, armaron un seminario sobre el Liceo Verón, y donde yo era estudiante de ellos, donde yo iba a aprender lo que ellos estaban indagando. Habíamos conseguido un espacio, nos juntábamos en ese espacio y yo iba a clases. Y ellos que habían leído y debatido y profundizado, nos daban clases a nosotros, a los que estábamos interesados, que precisamente por cumplir con algunas reglas burocráticas, institucionales, no nos habíamos dado el tiempo de sentarnos a estudiar como corresponde a un autor, a una propuesta. Ellos lo hacían en su tiempo libre y lo ofrecían al resto de los estudiantes. Y ahí estaba yo, ¿no? Y creo que esos son los espacios que me he dado el gusto de poder participar, en algunos casos de generar y en otros casos de dejar que se generen solos, ¿no? Porque muchas veces las instituciones, pese a sus buenas intenciones, encorseta también esa posibilidad de que los alumnos se autogestionen. Los alumnos no son tontos, los alumnos no están desinstrumentalizados. Necesitan solamente que alguien les diga háganlo, ¿no? O tienen libertad para hacer tal cosa, ¿no? Y con eso a veces alcanza. Bueno, como para ir dándole un cierre, digamos, a esta presentación y a este relato, ¿no? Ay, qué cortito que se hizo. De experiencias. Un poco esta pregunta que nos hacemos siempre, ¿qué vinculación le damos o qué articulación le damos, pero de una manera fehaciente y real, a la práctica de la relación entre semiótica, enseñanza e investigación, digamos, ¿no? ¿Qué lugar nos permitimos darle a esa relación? ¿Se van por caminos alternativos? No. ¿O parten de un mismo tronco común? No, mira, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Porque este es un tema que se puede debatir largo.
Carlos Jaudán hablaba también de esa triangulación, ¿no? Y yo creo que cuando yo era estudiante, no le entendía del todo. No, o le entendía, pero no la llegaba a comprender porque no la había vivenciado, ¿no? Y creo que nuestros estudiantes también tampoco terminan de comprenderla hasta que no la hacen carne, hasta que no la viven. Pero creo que semiótica en particular, pero cualquier disciplina en general, tiene que ir siempre vinculados la enseñanza con la educación con la investigación, o la enseñanza con la investigación. Porque es la única forma de asegurarnos, como sujetos pensantes, o sujetos reflexivos, o sujetos ciudadanos críticos, como dice, como reza uno de los objetivos de la universidad, generar la posibilidad de que salgan de sus aulas ciudadanos críticos. No se puede enseñar sin investigar, porque estás condenado a repetir lo que dijeron otros. Si vos no tenés preguntas auténticas, no podés enseñar algo que lo dijo otro, por más que te parezca lindo, que te parezca genial y que te resuelve una práctica educativa. Pero tenés que investigar. Para mí tenés que investigar antes de pisar un aula. Es decir, la instancia del aula vuelve a ser una excusa para ir a contarle al otro qué es lo que aprendiste. Y esto que aprendiste no es lo que aprendiste hace 10 años, hace 20 años, sino lo que aprendiste de estudiar ahora, de investigar, de formar parte de equipos de investigación o de grupos de estudio. Che, me interesa saber qué dice Roland Barthes sobre literatura, vamos a juntarnos. Tenés que investigar. Y la investigación no va siempre, no va necesariamente de la mano con la institución. La institución tiene un tipo de investigación, ¿no? Promueve la generación de un tipo de investigación. Pero 3 estudiantes, como me pasó, 3 estudiantes que se juntan a tomar mate y a leer Verón, ya son investigadores, ¿no? Y cuando van al aula, van a contar lo que estuvieron aprendiendo. Entonces, ese es el ejemplo que yo cité hace un rato, en donde se muestra que no se puede dar clases sin investigar primero. No solamente semiótica, sino también investigar cómo dar clases, ¿no? Que también es un gran tema que me gustaría alguna vez conversar sobre cómo sabemos que estamos dando buenas clases, ¿no? O cómo sabemos que nuestras clases son significativas para el otro. Y qué representación tenemos del otro al que le vamos a acercar un conocimiento que no sabemos siquiera si está bien o está mal, si está triste, si está preocupado, si está feliz, si está estudiando una carrera ahí, si está sentado frente a nosotros, como nos pasó una vez, si tenemos un estudiante que está sentado frente a nosotros y su presencia ahí es un gesto político de rechazo al mandato paterno y materno que le iban a pagar la carrera de arquitectura, pero él, como no quería ser arquitecto, quería estudiar letras, tenía que laburar, y salía de laburar, y tenía que bancar solo su vida, y estaba ahí frente a nosotros, ¿no? También tenemos que investigar sobre educación y sobre la humanización de la educación. Eso por un lado. Y por otro, no se puede ser investigador si no se enseña, ¿no? Si vos investigás, si uno investiga y no forma gente, no forma personas, no hace buenas preguntas, no se actualiza con esas preguntas, la investigación queda en la nada, es como no entra en semiosis, no es significativa para el que sigue, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber, creo yo humildemente, tiene que haber un gesto de buen educador o de educador en el investigador. El investigador no puede completar sus horas obligatoriamente con horas de clase e ir sin ganas a dar clases. Creo que el perfil
ideal sería el del docente guión investigador, el que quiere hacer los dos trabajos en uno, ¿no? Y que se compromete con los dos. Y creo que en esta triangulación la semiótica viene a plantear problemas y viene a plantear inquietudes que primero ponen al descubierto que docencia e investigación no son disciplinas separadas, no son prácticas separadas, no son discursos separados. Y por otro lado, que es necesaria y es obligatoria esa vinculación. En la universidad tenemos un área de extensión, de la que yo tengo una breve experiencia durante un tiempo, y sigo vinculado, pero ya no tan activamente, y donde yo aprendí muchísimo sobre cómo acercarse al que está fuera de la universidad, ¿no? Y cómo observar sus problemáticas, no para resolverlas, sino para plantear la duda, para plantear la inquietud y para mostrarles que la universidad también forma parte del mundo en el que viven. Que el mundo no se restringe a lo que ellos conocen. Y creo que esa parte extensionista todavía es la que hay que empezar a explotar y a vincular más a las cátedras de las disciplinas que hacemos, ciencias sociales y humanas, porque parecería como que con ser investigador y con ser docente alcanza para ocupar un sitio en la universidad. Y creo que la extensión, que es la construcción con el otro, es algo que todavía nos estamos debiendo. Bien. Bueno, Aprobé. aprobó. Bueno, muchas gracias, Daniel. No, gracias a ustedes. Un espacio para, si alguno de los que nos acompañan quieren hacer alguna pregunta, comentar algo. Sí, yo quería, hola, me tuve que mudar de plataforma, ahora estoy en, pero tuve un pequeño Sabemos que no estás inconveniente más en técnico. Saturno, Lucas, ahora estás en una casa. Más en los anillos de Saturno. No, primero agradecerte, Daniel, la generosidad, ¿sí? Con la que te has prestado a esta charla, a esta conversación. Agradecerte también el comienzo de la idea de empezar, me pareció muy interesante la idea de empezar por tu historia de formación, porque no sé si le ha pasado a todos, digamos, pero yo me sentí llevado a pensar ¿no? en los propios inicios, ¿no? En el propio comienzo de esa historia de formación, así que me pareció muy valioso y muy generoso. Pero bueno, tenemos, como decía Eugenia, un momento que podemos aprovechar para que quienes nos están acompañando puedan hacer sus preguntas, te puedan preguntar algo o puedan comentar, digamos, acerca de la charla que han tenido Eugenia y vos. Así que, por supuesto, yo tengo una pequeña pregunta, pero en principio me gustaría darle la palabra a alguien del público a ver si tiene ganas de compartir. Bueno, mientras van pensando, yo lo que pensaba, justamente te comentaba Daniel y Eugenia que me había llevado yo también soy egresado de la carrera de letras, pero bueno, en este caso de la Universidad Nacional de Córdoba, pero mi formación inicial es en literatura y en lengua. Y recuerdo, por ejemplo, que la primera semiótica que apareció en mi formación académica era una semiótica literaria, ¿no? Una semiótica referida, digamos, al estudio de la literatura, y luego de esa, como vos decís, ya en los últimos años de la formación y vinculada con cierta decisión de transformarse en licenciado y demás, apareció una semiótica 2, que efectivamente para mí fue todo un descubrimiento, no porque la semiótica literaria 1 no haya sido importante, ahí tuvimos a Greimas, por supuesto a Peirce y demás, modelos categoriales muy fuertes, digamos, y de mucho peso, pero sí recuerdo, digamos, en Semiótica 2 el descubrimiento del discurso social, ¿no? O en todo caso de los discursos sociales, ¿no? Esa vocación, digamos, que yo citaba en la presentación de la charla, esa vocación por abrir ciertas fronteras, ¿no?
Por supuesto, ahí aparecía Verón con todo lo que significaba su propuesta. Y en relación... Recién en Semiótica 2, perdón, recién en Semiótica 2 la tuviste, Lucas. ¿A Verón? Ajá. Sí, aparecía Verón en Semiótica 2, sí, sí, Nosotros se la exactamente. damos a todas así, tac, 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 en una sola semiótica. Sí, está muy bien. Mediados de los años 90 también, ¿no? Hay todo una Ujú, especie de proceso justamente por abrir fronteras en relación a los claro. estudios de la literatura y demás. Ujú. Pero la pregunta, o en todo caso, entonces primero eso, agradecerte, que de repente abras, digamos, de manera tan generosa esta experiencia de formación. Y en relación a la pregunta, lo que se me ocurría preguntarte, pero simplemente como curioso, digamos, no en función de que seas un experto en este tipo de preguntas que te voy a hacer, pero yo lo que pensaba, o lo que a veces me pregunto es, pensando en el modelo de Verón, ¿no? Que Verón sobre todo tomaba el discurso político y el discurso de la información como esos objetos privilegiados de construcción social de lo real, la pregunta sería, ¿vos qué pensás? O sea, ¿qué discurso social habría que analizar hoy? O en todo caso, en relación a qué discursos sociales estaría bueno que la semiótica se haga preguntas, ¿no? Mira, ¿Tenés alguna reflexión? Sí. mira, el discurso de los medios me tiene harto ya, porque parece que todos sabemos que los medios tienen la sartén por el mango, son los que políticamente terminan definiendo un montón de cosas, y todo el mundo estudia los medios y no pasa nada con los medios, ¿no? Los medios siguen siendo los mismos medios tradicionales de siempre, son los lobbies donde se decide todo y, y nos afectan directamente, ¿no? Yo creo que habría que estudiar un poco más el discurso de la política, pero no de la política como práctica, sino como dimensión de estudio en todos los discursos, ¿no? En el discurso educativo, en lo educativo, en lo científico, en lo clínico, médico. Creo que nos merecemos pegar un salto ya, no sectorizar una práctica y un estudio de una práctica en concreto, sino una dimensión que sea transversal a muchas prácticas, prácticas profesionales, pero también creo que hay que indagar también en la doxa, ¿no? En los materiales sociales más comunes, que eso sería como el guante que dejó tirado Roland Barthes cuando dijo, no, Roland Barthes, cuando eh, Saussure dijo, el habla no la voy a estudiar porque escapa a mi sistematización. Bueno, empezar a tomar la doxa como el habla, como hizo Roland Barthes cuando trabajó los mitos, y empezar a estudiar también esos materiales sociales que nos atraviesan, que nos cruzan, ¿no? Como hizo la literatura Puig, que tomó los discursos sociales, los materiales sociales y construyó una novela. Bueno, yo creo que habría que ir o por la doxa, esos materiales sociales más que vemos como menos objetos científicos, y Que después hoy la se estudian dimensión política. precisamente mucho por las redes sociales, esto que decías hace un momento. Claro, claro. En las redes, yo creo que los medios, como bien dijo Verón, los medios, tal como los entendíamos, están destinados a desaparecer. Él hablaba de la televisión, pero me parece que los medios han como mutado tanto y han aparecido otras voces, y esas otras voces creo que tienen que ser sistematizadas de alguna manera, empezadas a estudiar, porque es donde nos expresamos como sociedad y como cultura, sobre todo, ¿no? Sobre todo como cultura, es donde están los textos. Las redes sociales creo que han catalizado esos fragmentos de discurso que no tenían lugar en ninguna institución y han empezado a emerger eh, de una manera que nos está impactando en nuestra vida cotidiana, en nuestras prácticas cotidianas. Eh, y bueno, la dimensión, tiene una dimensión y un alcance político
que también hay que estudiar, pero ya no desde lo partidario, político partidario, sino desde la dimensión política. ¿Cómo afectamos con nuestras prácticas la vida de los otros? ¿Cómo con signos afectamos la vida de los demás? Interesante, gracias. Pero yo Bueno, no lo no voy a sé. hacer a eso. Yo no lo voy a hacer, yo estoy en el programa de institucionalización. ¿No? Bien, ¿alguna otra pregunta de los presentes? Mientras van pensando en la pregunta, quiero agregar algo que se me ocurrió ahora cuando estabas hablando, decía Lucas, sobre lo importante de la vida personal en la propia formación. Yo quiero aclarar que todo eso que yo atravesé era porque no me quedaba otra. Y después cuando tuve libertad para elegir una carrera y me estoy refiriendo a libertad económica, ¿no? Para, si bien letras es la más barata de todas las carreras, había que pagarse el pasaje desde el pueblo hasta la ciudad y comprar los apuntes y todo eso. Pero siempre pude hacer eso por dos cuestiones. Primero, porque había personas que le daban sentido al que yo siguiera perteneciendo a esos espacios. Y creo que en este encuentro, en esta conversación, hay que rescatar eso, ¿no? Que los futuros profesionales son ese compañero que tenés al lado sentado, es un futuro profesional. Y que se está formando con vos con mucho esfuerzo. Ese alumno que está llegando a tu clase es un alumno que hizo mucho esfuerzo para llegar a tu clase. Un esfuerzo físico, un esfuerzo económico, un esfuerzo mental, sin dramatizarlo, ¿no? Pero ir a leerle un PowerPoint a un estudiante es como una falta de respeto, ¿no? Y eso también creo que tiene que ser reseñado a la hora de pensar en la propia formación, o en la formación de... O sea, cuando nosotros estamos frente a un aula, estamos contando qué fuimos nosotros cuando fuimos estudiantes. Porque lo primero que aprendimos fue a no ser el docente que no queríamos tener enfrente, ¿no? Y también a ser el buen compañero que el estudiante quiere, que todo estudiante necesita. O sea, un docente tiene que ser buen compañero de sus estudiantes también, ¿no? No puede, perdón no la voy a decir. No puede abusar de su lugar, porque es un lugar de poder también, y como dijo un autor contemporáneo, todo lugar de poder implica una gran responsabilidad, esto lo dijo el Hombre Araña, Peter Parker. Yo creo que todo mi transcurso, por todas estas carreras, estoy aprendiendo sobre las necesidades que van teniendo uno cuando es estudiante, sobre los docentes que uno va teniendo cuando uno es estudiante, y creo que eso también uno lo lleva al aula, ¿no? Sobre los gestos solidarios gracias a los cuales uno pudo acceder a algo, entonces uno tiene como docente que recordar eso, no olvidarse de eso, ¿no? Entonces, más que como una carrera, contar la propia experiencia, más como una carrera heroica, hay que contarla como un transcurso. Yo creo que es importante retomarla como el itinerario y el transcurso de una parte de la vida en donde uno fue viviendo muchas cosas de las que no se tiene que olvidar. Y sobre todo, no se tiene que olvidar que tienen que ver con la proximidad, ¿no? Con la humanidad del otro. Y sobre todo, recordarle a los estudiantes que están estudiando en la universidad pública. Eso es algo que cada vez es menos común y que parecería como que forma parte del orden natural de las cosas, y no lo es, ¿no? Que pese a todo lo que se diga, todavía defendemos la universidad y el conocimiento, el acceso al conocimiento como algo público, como un derecho, ¿no? Yo pude estudiar gracias a eso. Todo ese itinerario que hice de ir probando carreras, lo hice porque tuve grandes profesores, grandes compañeros,
que son mis amigos, y porque tuve una universidad pública, ¿no? Y todo esto de lo que estábamos hablando, de la formación y todas estas reflexiones y demás, no las hice solo. Siempre tuve buenos interlocutores como Eugenia, como mencioné hoy, Bettina, Hernán, y otros compañeros y otros colegas de otras partes del país, en donde pude encontrar un espacio para seguir pensando y para seguir profundizando en qué significa estudiar en cada época, qué significa estudiar en la universidad. Bien, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los que han compartido este momento, seguramente también cargados de experiencias y de sentidos en su tránsito por las instituciones. Muchas gracias, Lucas, y bueno, la Secretaría de Extensión por darnos este espacio. Y bueno, te dejo el cierre, Lucas, que nos has convocado. Bueno, gracias. Gracias, muy amable, muy amable, Daniel, muy, muy interesante, sobre todo tus últimas reflexiones acerca del valor de lo público. Agradecerles a quienes se sumaron al encuentro de hoy, agradecerles a Eugenia y a Daniel, porque además esto es absolutamente gratuito, digamos, estamos pagando con tiempo, si ustedes quieren, todo esto, así que es muy valorable, muy valioso el encuentro de hoy. Recordar que se está grabando, así que vamos a hacer lo posible también para ver de publicar o de hacer público el registro, digamos, ¿no? O sea, o de ver, digamos, de manera tal que esté disponible el registro del encuentro de hoy. Recordar que este ciclo, continúa, como decíamos al principio, este jueves 19, ya no de manera virtual, este jueves 19 la invitación es a reunirnos de manera presencial, con las limitaciones, digamos, que eso supone, pero bueno, el encuentro sería este jueves 19 a las 17 horas, con el doctor Mario Sebastián Román, docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos y también de UADER, y además con una vinculación muy estrecha con la cátedra de semiótica, de la que formamos parte con Eugenia. El título, y nunca mejor elegido el título del encuentro de hoy, era Formación y Semiótica. El título del encuentro que nos convoca el jueves tiene que ver con miradas y lecturas sobre la historia cultural, ¿sí? Muy vinculado sobre todo con el área de trabajo, ¿no? Y el área investigativa de Sebastián. Así que, bueno, no me queda más que agradecerles, y aprovechar, digamos, para saludar a todos y para invitarlos a vernos el jueves en la medida de lo posible, en la medida de sus posibilidades. Gracias, Daniel, muy amable por No, todo. gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Adiós. Tal vez. Adiós.